El Señor puso en mi corazón algo y quiero compartirlo. No es nada nuevo, pero sí de mucha bendición si usted le pone atención y le pone la seriedad de esta verdad. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo número 15. Vamos a leer del versículo número 11. Vamos a leer hasta el versículo 24. Versículo 24. Dice así la palabra de nuestro Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre, gracias, porque en cuántas ocasiones has hecho fiesta en los cielos porque hemos regresado a tus caminos y no nos hemos percatado, Señor. Gracias, bendito Dios, por darnos este entendimiento. Una vez más oramos para que seas propicio a nosotros que somos pecadores. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Es una porción muy bella, muy linda. Vamos a ver algunos aspectos. En su principio, porque es muy bella, porque es muy linda. Aunque es de las ilustraciones más tristes, porque revela la ingratitud de un hijo. Son de las cosas que podríamos encontrar y es algo que es inagotable. Esta porción es inagotable porque encontramos cosas claves que tienen gran profundidad. Y cuando digo gran profundidad es porque tienen un origen muy lejano y también tienen una extensión, podríamos decir, casi infinita. Porque hay un origen cuando uno llega a un punto, hay un origen. Y es muy importante que nosotros podamos llegar a ese punto de inicio.
a ese famoso origen. Todas las áreas que hay en nuestra vida, que ya fueron restauradas y que hay otras que no han sido restauradas, tienen un origen. Así como he insistido en muchas veces, cuando el Señor en una de sus cartas a la iglesia en Asia, las cartas del Apocalipsis, las iglesias del que habla el libro de Apocalipsis, algunas ya murieron, otras están a punto de morir. Estas también, de igual manera, tienen un origen, tienen un inicio y un fin, muerte, ya murieron. Y las que están a punto de morir también tienen un inicio. Y esta revelación es muy importante porque para poder restaurar una vida, para poder liberar una vida, para poder sacar una vida de la cautividad, es un misterio, como hemos estado mucho hablando sobre esa palabra, es un misterio cómo es que Dios en su infinita gracia y en su infinita misericordia puede llevarnos a ese origen. A ese origen llegamos de una manera natural porque Dios puede traer a nuestra memoria, puede usar a nuestros padres, puede usar a nuestros abuelos para que nosotros conozcamos el origen de las cosas que están arruinando o han arruinado nuestra vida. Y de una forma sobrenatural, cuando el Señor a través de su Espíritu Santo especialmente, saca a luz, revela cuál es el origen del conflicto que hay en nosotros. Somos un conflicto increíble. Y el Señor revela por medio de su Espíritu de una forma sobrenatural. Dios lo saca a luz, pero uno se queda con la boca abierta. Y a veces lo ocupa de una forma sobrenatural por medio de la palabra. Que no es casualidad, muchas veces se le da el nombre de casualidad al asunto aquel de que el día que yo decido, a la hora que yo decido, en ese instante y en ese lugar, el Señor envía su palabra. Es una manera sobrenatural, porque es algo que yo no escogí, es algo que yo no quería oír, es algo que yo no buscaba, pero el Señor en su infinita gracia envía su palabra exactamente en el momento en que uno lo pueda necesitar. Significa que Dios tiene cuidados de mí, aunque yo no los tenga de mí mismo. Él tiene cuidado de nosotros y es por eso que Él revela de esa manera. Entonces, esta porción tiene unas cosas tan increíbles, hermano, de que lamentablemente nuestra falta de diligencia, que sería negligencia, ¿verdad? Por nuestra negligencia no podemos nosotros profundizar, porque somos una iglesia que en su gran mayoría preferimos que otro se esfuerce y nos enseñe a que nosotros descubramos esas verdades que son para nosotros. Entonces, somos lamentablemente, culturalmente, somos gente que no tenemos la educación de vida, no tenemos la diligencia de ser lectores, de disfrutar la lectura, de escudriñar, de inquirir, de indagar, no lo tenemos. Entonces, es triste y lamentable porque conociendo esto nosotros no tratamos de disciplinar a nuestros hijos para estas cosas. Y los que nos llevan en algunas cosas de conocimiento es porque son personas que han leído o personas que leen. Entonces, esta porción ilustra una de las historias más tristes en toda la Escritura. ¿Por qué? Porque lamentablemente revela. Fíjese bien, qué importante esto. Y nosotros muchas veces estamos oyendo sobre esto y no recapacitamos en nosotros. Estamos pensando en el que no vino, estamos pensando en el que debería haber venido, estamos pensando en el que está en la calle, estamos pensando en el que está en la escuela bíblica, estamos pensando en cualquier otra persona, pero no pensamos en que esa palabra es para mí, que Dios me la está enviando a mí de una forma sobrenatural, porque yo no he venido a buscar esa porción, pero Dios quiere que yo lo entienda. Y esta historia es triste porque revela la ingratitud de un hijo. ¿Y cuántos hijos somos ingratos y no nos damos cuenta? Algunos creemos que porque le pasamos
una mesada, podríamos decirle, a nuestros padres, creemos que no somos ingratos. ¿Cuántos estamos tratando la manera de alguna forma ayudarle a nuestros padres y creemos que no hay ingratitud en nosotros? Y muchas veces hay ingratitud en nosotros. Entonces, por eso esta parábola es muy triste, pero también a la vez es una historia muy feliz y quizás la más feliz de todas, lo que narra la Escritura. ¿Por qué? Porque revela el corazón de un padre que es amoroso, pero no amoroso en el sentido que nosotros conocemos, no en el sentido filial, no en ese sentido, sino uno que supera a los 3 tipos de amor que siempre se han conocido. Es el amor ágape, el amor de Dios, un amor incondicional y un amor de siempre. A esto se le llama un amor eterno. Es por eso que Él tiene cuidado de nosotros, aunque nosotros no nos cuidemos. Entonces, por ese lado, es una de las historias más felices, porque también revela el amor de un padre muy especial. Lamentablemente, todos nos vemos retratados en esta historia, todos. En lo poco o en lo mucho. Algunos pueden verse retratados en un 30%, otros pueden verse en un 60%, porque cuando usted comienza a indagar se da cuenta de que usted está involucrado en todos los aspectos de la historia. Pero habemos algunos que nos vemos retratados en un 100%. Yo sé que usted es de los 30, yo soy de los 100. Entonces me veo retratado en un 100% en esta historia. Hace mucho tiempo le comentaba a usted en este ministerio, no sé hace cuántos años atrás, mínimo 12 años, de que comencé a leer sobre los grandes hombres de Dios, los buenos hombres, sus buenas cosas, y no me veía en ellos. Pero cuando comencé a estudiar el área mala de ellos, en todo me vi yo. Entonces, es tremendo cuando usted tiene esa actitud, cuando comienza a investigar, cuando usted empieza a involucrarse con lo que es la realidad de la vida en cuanto a la palabra. Ahora, cuando este hijo estaba en su casa, y esto es posiblemente usted ya me lo ha escuchado, pero es necesario tocarlo para que usted pueda ver el porqué de lo que el Señor puso en mi corazón. Hay un contexto y este es el contexto. Hay un origen. O sea, la base aquí es que él quería libertad. Y hay 2 tipos de libertad. Él quería libertad. Y el tema para esta mañana es cuando no valoramos, nos exponemos. Ese es el tema, se lo mencioné esta semana. Si usted viene el día de semana, me lo debe haber oído. O el domingo pasado, no recuerdo. Cuando no valoramos. Y quiero decirle algo. La enseñanza, el entender esto está basado en esta porción. Pero esta porción es el ejemplo para en su vida, en el área que usted lo considere, cuántas cosas usted no está valorando. Y cuando usted no las valora, usted se está exponiendo. Cuando usted no tiene esta conciencia, usted está exponiéndose. Y se está exponiendo a algo. Fíjese que en esta semana el Señor ha puesto en mi corazón el darle énfasis a eso que es un misterio. Un misterio es algo que no se ve, es algo que está oculto, algo que está ocultado, algo en lo cual no se tiene acceso. Pero veíamos que eso oculto tiene un poder, revelado o no, tiene un poder. Porque decíamos, cuando estábamos tocando el domingo pasado sobre el caso de Eva, que el hecho de no comer era por algo. El fruto podría parecer igual a todos.
pero de ese no. O sea, y no vamos a, cuando lleguemos a ese punto, porque no hemos terminado en el caso de Génesis 3, cuando lleguemos a ese punto, no es en sí que el fruto fuera malo. El fruto podría ser común y corriente. No ese es el problema. El misterio está en la autoridad, en el por qué se le dijo no. Porque podría ser solamente una prueba de obediencia a ella y el fruto era un fruto común y corriente. No era ese el problema. Yo quiero que usted comprenda esto. El fruto no es el problema. El árbol no es el problema. El problema es que se iba a quebrantar una autoridad. Se iba a quebrantar una ley. Ese es el problema. Entonces, hay algo ahí que uno muchas veces no percibe. Y cuando uno no percibe eso, es mejor estarse quietos. ¿Por qué? Porque hay un misterio, hay algo encerrado, hay oculto, que yo con mis ojos naturales no lo puedo ver, no lo puedo percibir, pero ahí está. Es exactamente como cuando usted pueda leer un rótulo que dice no tocar alto voltaje. La energía en sí no se ve, pero ahí está. Pero el rótulo me avisa a mí y me dice no tocar. Si yo no toco, no me mata. Si yo lo toco, es posible que sí me mate. Ahora, en sí el cable podríamos decir que no tiene nada, pero hay un poder invisible que sí lo va a destruir. Entonces, algo similar podríamos decir que hay en aquellas cosas que muchas veces nosotros decimos, no, sí, no es malo, porque son algunas palabras que vimos en el caso de Eva y la serpiente. Entonces, necesitamos ver el origen de este hombre, lo vamos a hacer no muy lejano, pero sí podemos decir que cuando él estaba en su casa, él tenía un padre muy especial. Esto no se puede negar. Él tenía un padre muy especial. Él tenía una cobertura muy especial, muy buena. Él tenía una buena cobertura. ¿Por qué? Porque siempre él estaba cubierto. Siempre lo cubría en todo tiempo. Jamás le había pasado nada. ¿Por qué? Porque tenía una cobertura que no podía desear, otra cobertura. Por eso el Señor, cuando se dirige a su pueblo por medio del profeta Isaías, en ese libro del profeta, menciona un ay de dolor. Ay de los que descienden a Egipto. Ay de los que se cubren bajo su sombra. O sea, no está hablando en sí de una sombra que está ocultando el sol. Está hablando de un poder que tiene esa cobertura. Porque desde el momento que usted entra a otro país, usted está a expensas de esas leyes, de esas reglas, de esas autoridades. Y usted, podríamos decir, de alguna manera pierde casi todos sus derechos. Y especialmente si usted quebranta una ley. Entonces, hay de los que descienden y se cubren bajo la cobertura de Egipto, bajo la sombra de Egipto. Y qué tremendo, porque el diablo viene y le dice a usted, el pastor enseña, el maestro enseña la palabra, enseña sobre la cobertura, y usted dice, pero no tiene nada de malo ir al cine. Ay de los que se cubren bajo la sombra de Egipto. ¿Qué poder hay? ¿Qué influencia hay? Entonces, el Señor únicamente dice de todos los árboles. Hay de tantas formas de divertirse, pero de esta manera no lo hagas. No te cubras bajo esta sombra. En esta sombra yo no tengo autoridad sobre tu vida. La tiene el enemigo. Como gobierno no puedo hacer nada bajo esta sombra. Pero el enemigo o el que te cubre tiene toda potestad sobre ti. Entonces, qué tremendo, porque hay gente, mire, yo le digo aquí, yo tengo gente aquí de la iglesia que va al cine. Ese es el problema de ellos. Pero yo les enseño.
Y no les prohíbo, les enseño. Hay de los que descienden a la sombra de Egipto. O sea, hay a lo que se exponen. Usted puede ir, no hermano, pero es lo mismo tener películas en su casa que ir al cine. No sé. Usted resuelva. Si la serpiente le ha dicho, ¿con qué Dios os ha dicho? No, lo que pasa es que el día que de él comas, en todo está. Mire, mi deber, hermano, es enseñarlo. Ese es todo lo que yo hago. Y usted corra y escape por su vida. Entonces, tenía, podríamos decir, un techo muy seguro, ¿verdad? Pero cuando no lo valoramos, ¿a qué nos exponemos? Cuando no valoramos lo que somos, ¿a qué nos exponemos? Cuando no valoramos lo que tenemos, ¿a qué nos exponemos? Mire, con este tema usted ya entiende que ha leído esta porción y lo ha escuchado muchas enseñanzas. Usted ya entiende en cada una de las tantas cosas que este joven tenía a su favor. No valoraba su vestimenta, no valoraba su calzado, no valoraba su alimentación, no valoraba su techo, no valoraba el padre que tenía, no valoraba la autoridad del padre, no valoraba el que él era dueño, no valoraba que todos los jornaleros trabajaban para él, no valoraba que su padre le enseñara a trabajar. Entonces, ¿a qué se expuso? ¿Y a qué se expone usted? ¿Y a qué se ha expuesto usted? ¿Y cómo le ha ido cuando usted se ha cubierto bajo la sombra de Egipto? ¿Usted cree que por gusto el Señor dice, y lo dejó ahí, ay de los que descienden y se cubren bajo la sombra de Egipto? Y quiero decirle algo, nosotros los que ministramos por la gracia y la misericordia del Señor, nos percatamos de los estragos, de los daños que la sombra de Egipto hace sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos los médicos, somos los desintoxicantes. A nosotros es lo que nos toca extraer ese tumor adquirido en Egipto. Entonces somos los que estamos conscientes. Entonces usted como oveja tiene que estar alerta y atenta a escuchar esa verdad. Y que esa verdad no la tenga que usted conocer por medio de sus huesos y de su carne. Y que no la tenga que conocer por sus lágrimas. ¿Será que tenía mala alimentación? ¿Tenía una buena alimentación suficiente? Tenía vestimenta no de cualquier persona, tenía vestimenta de gente rica porque su padre era muy rico. No podía vivir como un andrajoso porque su padre tenía todo para darle. Su padre había planificado todo para él y lógico también para su hermano. ¿Habrá sido una mala educación la que él tenía? No, ¿verdad? Pero lamentablemente, además de todo esto, había algo que también tenía, y esto lo tenía de afuera, y posiblemente en algún momento de adentro. La influencia externa introducida internamente. Exactamente lo que hemos estado estudiando los domingos anteriores, que Satanás ocupó un animal, y ocupó el animal más astuto del huerto para poder persuadir a Eva, para poder engañar a Eva. ¿Será que alguna influencia externa influyó en la vida de este joven como para poder desear y cubrirse bajo la sombra de Egipto? Claro que sí. Nosotros no podemos estar en una burbuja, ni podemos tener a nuestros hijos en una burbuja, pero tenemos que darle todas las herramientas y que ellos tomen sus propias decisiones. Usted decide. Usted puede seguir la vida que lleva. Espero que le enseñen la verdad para que usted pueda mantenerse en esa vida que usted cree. Entonces, ¿habían malos consejos? Ahora, si habían malos consejeros, ¿quiénes podrían ser? Qué difícil. Hay que tener cuidado, papás.
de la influencia que pueden tener nuestros hijos en nuestra propia casa. Por eso no se debe de unir en yugo desigual. Por eso aún hasta la empleada debe ser una empleada que se tiene que estar vigilando constantemente, porque no sabemos. Algunas son de gran bendición, pero otras no. En lo más apartado del hogar le llegaba la mala influencia. ¿Quiénes son los amigos? ¿Con quiénes se relacionan? ¿Qué medios usan nuestros hijos? ¿Qué amigos les permitimos? Somos nosotros responsables de ello. Pero también somos responsables cuando ellos estén mal. Cuando ellos anhelen esta libertad que ya vamos a explicar en una forma breve, pero lo vamos a explicar. Nosotros somos responsables de que ellos hayan añorado esa libertad. Entonces, estemos muy conscientes de todo esto. ¿Por qué? Porque ¿en qué se puede representar toda esta mala influencia? En lo que ven, en lo que oyen, en lo que leen, con quienes comparten, a dónde llegan, quiénes llegan. Es muy amplio. Entonces, ¿qué es lo que él como hijo, qué es lo que él deseaba? Y aquí quiero entrar en un detalle muy, muy importante. Esta fue la base de mi sentir. ¿Qué es lo que él como hijo deseaba? Fíjese que hemos visto, así de una forma muy rápida, podemos creer que nada le hacía falta. Y por lo tanto, si nada le hacía falta, nada podía desear. Qué difícil, ¿verdad? Porque, ¿por qué lucha uno? ¿Qué es lo que uno anhela? Lo que uno no tiene. ¿Qué es lo que uno desea? Lo que uno no tiene. Entonces, si lo tenía todo, entonces, ¿cómo es que el hijo deseaba? Y aquí viene la palabra, libertad. Porque cuando nosotros vemos todo lo que él tenía, ¿qué es lo que él podía desear? Si lo tenía todo. Ahora, podemos decir que él deseaba libertad, pero si tenía libertad. Ahora, ¿cuál es la libertad que él deseaba? Y que le llamaba libertad a algo que no es libertad. Entonces, definitivamente quien lo condujo o lo que lo condujo a esto fue toda la información mala que le llegaba a él. Y eso es lo que nosotros no pensamos, que la influencia mala que están teniendo nuestros hijos, un día los van a llevar a que ellos tomen una decisión y que lleguen a desear esa libertad falsa que le están transmitiendo. Usted ve, hermano, hoy es penoso los programas que nos vienen desde otros países, que usted ya sabe cuáles son, vienen de otros países y usted ve ahí a niños besándose boca a boca, niños que no llegan ni a los 12 años. Noviazgo, sus padres les dan permiso para que el niño la llegue a recoger a la niña y su primer cita, y usted se queda, y aún algunas hasta la mamá le dice, hija, lleva tus preservativos por cualquier cosa. Entonces, ¿qué libertad es la que están buscando o deseando nuestros hijos? ¿Qué es lo que los ha influenciado? Si los ha influenciado algo, que están deseando algo que no es bueno para ellos, entonces es mala influencia. ¿Y quién es responsable de esa mala influencia? Libertad. Me llamaba mucho la atención porque es una palabra que en su origen es eusseria. Así como lo oye, E-I-E-U con D, eusseria, S-E-R-I-A, y tildada la I última, eusseria. Significa libertad, libertad. Pero hay libertad legítima y hay libertad licenciosa para esta palabra. La legítima y la licenciosa. ¿Qué es libertad? Libertad es facultad humana de determinar los propios actos. Mire qué difícil nuestro trabajo como padres.
¿Tienen nuestros hijos esa libertad? ¿Tienen la libertad de ellos de poder decidir? ¿Tienen ellos la libertad de poder decidir? Repito, facultad humana de determinar sus propios actos. ¿Ellos están conscientes de lo que es bueno y de lo que es malo? ¿Ellos están conscientes de lo que es provechoso y de lo que no es provechoso? ¿Ellos están conscientes de lo que es respeto o es irrespeto? ¿Ellos están conscientes de lo que es educación o mala educación? ¿Ellos están conscientes de lo que es bueno y de lo que es malo? ¿Ellos están conscientes de que esto es agradable a Dios o no es agradable a Dios? ¿Ellos están conscientes de que esto agrada a mis padres o no agrada a mis padres? ¿Ellos están conscientes de que esto es bueno para mí o es malo para mí? ¿Ellos están conscientes de que todo me es lícito pero no todo me conviene? ¿De que todo me es lícito pero no me dejaré enseñorear de todo? ¿Qué libertad es la que tienen nuestros hijos? Ahora, ¿quién es responsable de la clase de libertad que tengan nuestros hijos? ¿Quién es responsable de que usted como cristiano, y es exclusivamente en lo espiritual, porque lo personal, lo íntimo, no es de mi incumbencia, sino que usted sea el sabio en tomar lo espiritual que se le ha dado y que lo aplique a todo eso donde el pastor como siervo, como el criado de Dios, no puede llegar, porque es su decisión. No puedo meterme en su vida íntima. No me puedo meter con sus hijos, es usted. Y solo usted el responsable. Con la excepción de que algunas veces uno es tomado en cuenta. Pero, ¿tienen nuestros hijos esa capacidad, esa libertad? ¿Es que de verdad son libres nuestros hijos? ¿Podemos nosotros dejar a nuestros hijos sabiendo que ellos tienen libertad de elegir? Legítima. ¿Cuál es la libertad legítima? Conforme a las leyes. A esto se le llama lícito, justo. ¿Es justo? ¡Qué tremendo! ¿Es justo lo que voy a hacer? ¿Es correcto lo que voy a hacer? Y usted se ha fijado cómo Dios nos ha estado hablando en esta semana sobre lo justo y sobre la justicia, sobre los juicios. ¿Esta libertad es lícita? Lícito es permitido, sobre justicia y razón. Mire qué tremendo. ¿Tendrán nuestros hijos esa libertad de decidir? Por eso en algunas cosas, cuando nosotros sabemos que nuestros hijos carecen de libertad legítima y lo que están buscando es la otra, entonces es ahí donde usted no puede darle el lujo. Es como a nosotros Dios no nos da el lujo de elegir en si comer o no comer de todos los árboles. Él dice, de todos pueden comer menos de este. No te doy libertad para esto. No te dejo que tú decidas. Tú no puedes decidir sobre este árbol, yo sí. Entonces, ¿hasta qué edad tienen nuestros hijos que nosotros somos los que decidimos por ellos? Porque en este caso, Adán y Eva eran personas de estatura de varón perfecto. Y no los dejó elegir. ¿Comprende eso? Estatura del varón perfecto. Y a esto le dijo, no. Es que yo ya tengo DUI, mamá. No. Hay cosas en las cuales usted es responsable de esa libertad que pueden tener nuestros hijos. Entonces, en este caso es una libertad condicionada. Pero lamentablemente nuestros hijos muchas veces toman la decisión, es que esto lo quise hacer y lo hice, mamá. O lo hice, papá. ¿Quién es responsable de esa libertad? Somos nosotros. Porque los niños llegan hasta donde nosotros les permitimos. No se pasan de ahí. Si estuvimos hablando en mucho tiempo sobre los límites a nuestros hijos. Y lamentablemente era una enseñanza que debió haber recibido toda la iglesia. Y aunque estén en internet no les interesa. Pero sí, hay a la par de unas prédicas nuestras sale ahí un corazón salvaje, no sé qué. Sale ahí, salen un hombre y una mujer desnudas. Y creo que es el nombre de una novela. Corazón salvaje, no sé cómo que leí ahí. Y fíjese que las prédicas de la Judá, 1, 2, 3, como decía el hermano Eduardo Hijo el jueves.
1, 2, 3, y esa tenía 2.567.000 visitas o visualizaciones. Hay que sacar a un hombre desnudo y a una mujer desnuda ahí para que todo el mundo se meta. 2.567.000. Y el método de la tentación, 1, 2 o 3. ¿Qué porcentaje hay de 3 a 2.567.000? Hasta el día de ayer, no sé cuántas llevará ya. Entonces aquí los pastores somos los actores más fracasados de toda la historia de la tierra. Y así lo es. Y bendito que así sea. Porque nuestro reino no es de este mundo. Así que eso no nos preocupa. Pero sí lo traemos a colación para que usted vea qué clase de libertad es la que goza la humanidad. No es una libertad legítima. La otra es licenciosa, una libertad licenciosa, libre. Y aquí es bien importante, cuando decimos libre es falta de sujeción y subordinación. Oiga, qué tremendo. La libertad licenciosa es libre. ¿En qué sentido? En el sentido, porque las dos aplicaciones son para la palabra libertad. Lo único que usted tiene que ocuparla, a qué le corresponde a lo legítimo y qué le corresponde a lo que no es legítimo. Entonces nuestros hijos quieren una libertad no legítima, no basada en límites, no basada en reglas. Es libre, atrevida. Una libertad atrevida. Y en lo atrevido es uno que se arriesga. La persona atrevida es uno que se arriesga. ¿A qué se arriesgó este joven? ¿A qué se arriesgó o a qué se estaba arriesgando Eva? Oiga, a lo que se arriesgó. Cuando Dios le dijo, no, de este árbol no. O sea, aquí no tienes libertad, aquí decido yo. Porque tú no puedes decidir. ¿A qué te arriesgas, Eva? ¿A qué te arriesgas, Adán, si comes de este árbol? Yo sé a lo que te arriesgas. Por lo tanto, no lo comas. Nuestros hijos no saben a lo que se arriesgan. Yo ya fui niño, ya fui joven. Y la mayoría de las cosas yo no sabía a lo que me arriesgaba. Hoy que estoy una persona adulta, que posiblemente estoy casi en sí, miro hacia atrás y se me pone la piel de gallina las cosas que hice o fui. ¿Cómo pude hacer eso? Era joven. A esas cosas era no, comerás. Disoluto, entregado a pasiones, la misma palabra libre. Entonces hay una legítima y hay una licenciosa. Ahora, si volvemos al caso del hijo, de esa libertad que él deseaba, lo tenía todo. Y si lo tenía todo, la pregunta es, ¿qué quería? Si usted y yo lo tenemos todo, ¿qué queremos? Sería una buena razón para que pensemos, ¿qué quería? Entonces, no era feliz siendo libre. Él era libre, pero no era feliz siendo libre. Ya lo voy a aclarar. Él era libre. Porque si usted nota, él decidió y su padre no lo detuvo. Significa que el padre le dijo, tienes libertad. En esta libertad tú no tienes felicidad. Entonces, repito, no era feliz siendo libre, sino que quería estar, oiga, él no lo sabía, él quería estar preso o esclavo. Él no lo sabía. Así como Eva no sabía que iba a morir. Así como Eva no sabía que iba desnuda. Así como Eva no sabía que iba a tener casada del huerto. Así como Eva no sabía que iba a dar a luz sus hijos con dolor.
Y no solamente, como lo esté mucho tiempo aquí en la iglesia, y fue con las mujeres, no fue solamente el hecho de dar hijos, sino que después de dar a luz con dolor, la crianza es con dolor. ¿O acaso usted no llora por ver a sus hijos? Ya sea porque les falta todo o porque lo tienen todo. Pero a veces es mejor que les falte todo, porque las lágrimas solo son por lo que le hace falta, pero cuando lo tienen, nuestras lágrimas son porque no lo valoran. Y los perdemos. Este es un consuelo para los que no les podemos dar todo a nuestros hijos. A veces están más seguros así. No sabía o no valoraba ser libre. Y también no sabía qué es ser esclavo. No sabía lo que es ser pobre, lo que es ser desgraciado y lo que es ser miserable. Por eso él anhelaba esa libertad, porque él no sabía lo que era hacer eso, lo que es ser miserable, lo que es ser desgraciado, lo que es ser pobre, lo que es ser esclavo. Entonces nuestros hijos anhelan la calle porque no saben qué es lo que tiene la calle y no han valorado qué es lo que tienen dentro de casa. Es bien duro. Ahora, si nosotros vemos a este hombre, a este joven, ¿qué es lo que él deseaba? ¿O qué es lo que él tenía ya estando fuera? Pero vemos que este hombre, si estaba en casa, ¿que acaso necesitaba dinero? Posiblemente, literalmente, dinero no lo tenía. Pero el dinero, ¿para qué sirve? Para comprar todo lo que querramos, para comprar todo lo que nos gusta. Pero lo tenía todo. Entonces el dinero sirve para adquirir cosas que usted no tiene. Pero si este hombre lo tenía todo, porque cuando lo tenemos todo, no necesitamos dinero. Por casualidad usted no ha salido bien lleno de la casa. Verá que no dan ganas de ir a comer tanto restaurante rico que hay. Usted anda lleno y al contrario le ofende el olor. Más si es de comida rápida. Le ofende a usted. Entonces usted anda dinero, pero si usted anda lleno, ¿va a comprar comida? No. Si usted anda lleno, ¿va a comprar alguna bebida? No. Si usted acaba de salir de su casa y se toma su cafecito de la tarde, usted ya sale y no necesita dinero porque no necesita ir a tomarse un café. La libertad sin dinero no vale de mucho, según su concepto de libertad. Repito, libertad sin dinero no vale de mucho dependiendo del concepto que usted tenga de libertad. Pero la libertad que vivió fue falta de sujeción y subordinación. Amén. Ahora, cuando él está lejos de su padre, vamos a ver lo que él deseaba. Primero, estar lejos de su padre, estando en casa primero. Deseaba estar lejos de su padre. Mire qué tremendo, qué doloroso esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que él deseaba cuando estaba en su casa? Estar lejos de su padre. ¿Por qué? Porque todo aquel, cuando uno desea esa libertad ilegítima, esa libertad falsa, entonces el mayor obstáculo que uno tiene es la autoridad que está sobre uno. Entonces qué triste es para este joven que su propio padre era el obstáculo más grande que él tenía. ¿Por qué? Porque de seguro se hartó de sus buenos consejos. ¿Qué es lo que nos hace irnos nosotros y dejar las cosas del Señor? Que estamos hartos de tanto consejo. Y especialmente cuando ya tenemos tiempo de estar en el Señor y desde el momento que empezamos a leer la parábola del hijo pródigo, ya se nos viene un montón de pensamientos. Ya me imagino lo que nos van a decir hoy. Algunos estamos hartos de tanto consejo.
solo lejos de Él, independiente. Solo lejos de Él sería independiente, libre. Entonces, qué triste para esto. Fíjese que yo no avanzo, pero porque me encanta decir detalles muy importantes. Su padre era una puerta. Y dice el Señor, yo soy la puerta. Para él su padre era una puerta. Pero el Señor habla de entrar y salir. Su hijo podía entrar y salir, pero no conforme a las leyes. Entonces, para él su padre era una puerta cerrada. ¿Cuántos tenemos padres cerrados? Es que mi papá no me da permiso. Hablo de el Padre Celestial. Para muchos de nosotros, nuestro Padre Celestial es una puerta cerrada. ¿Y qué pasa cuando la puerta está cerrada con triple llave? Nadie sale. Entonces, lamentablemente, para él, su padre era una puerta cerrada. ¿Y para usted? ¿Qué deseaba? ¿Ser feliz? ¿Qué es ser feliz? Que tiene o goza de alegría. Entonces no era feliz. Porque si quería dejar el lugar donde estaba, es porque no era feliz. Y si hablamos de felicidad, entonces los dos hermanos eran infelices. Porque al final revela que también el de adentro era infeliz. ¿Cuánto estamos en la iglesia, pero somos infelices porque no hubiéramos querido conocer al Señor? ¿Cuántos somos infelices porque sentimos aquello, nos sentimos mal si no venimos al culto? Deseaba la felicidad del mundo. Entonces había equivocado la felicidad del hogar con la felicidad del mundo. Estaba bien errado, estaba bien equivocado. Si no tenía felicidad, ¿por qué? Porque no sabía lo que era la escasez, porque no sabía lo que era el hambre de muerte, que la conoció hasta que salió y buscó la felicidad que él creía que era la buena. Entonces, ¿cuántos lo tenemos todo, estamos bien y creemos que no estamos felices? Y creemos que allá afuera se encuentra felicidad. Lo que pasa es que no conocemos lo que pasa allá afuera. Cuando estamos allá afuera nos damos cuenta de que éramos felices. Lo que pasa es que cuando estábamos bien y estábamos felices, la información, la mala influencia que nos llegó a convencer, no, lo que pasa es que el día que de él comas, ¿o cómo cree usted que lo convencían a uno para irse a meter a una poza que no le daban permiso a uno? ¿Qué es lo que usaban para convencerlo a uno para ir a manguear? ¿Qué le decían a uno para ir al polvorín? Solo los que tienen 15 años saben lo que estoy hablando. ¿Qué usaban para que fuéramos a Santa Carlota? ¿Qué es lo que usaban? Así pasó. La mala influencia nos sacó de la seguridad de nuestros padres. Cuando ya estaba fuera del hogar, ¿qué es lo que tenía? Esto es lo que tenía en el mundo, ¿verdad? Mucho dinero. Tenía mucho dinero cuando estaba en el mundo. Pero ¿quién le había dado ese dinero? Era la herencia que él había recibido. Entonces, si él tenía mucho dinero, era porque su padre le había dado ese dinero. Entonces, eso solo fue en el principio. ¿Pero qué tenía? Bueno, tenía mucho dinero, tenía muchos amigos, y amigos en el mundo hay cuando a uno le sobra el dinero. No, por casualidad, alguna vez no se le ha quedado a usted el carro
ya sea por gasolina, por desperfecto, y usted va bien sudado en las calles de San Salvador o en algún lugar y nadie se detiene y pueden pasar los amigos y creen que usted anda tan mal que ni a pie anda. Así es el mundo. Tenemos amigos cuando tenemos para pagar la cuenta de ellos. Muchos placeres. Se dio gusto de lo que ambicionaba su corazón. No se privó de nada. Pero no tenía mucho porque de repente comenzaron muchos sufrimientos. Aquí vino el otro lado de la moneda. Sembró y también cosechó. ¿Qué es lo que tenía fuera de casa? Muchos sufrimientos, mucha miseria. Pues tras el sufrimiento, la miseria, viene la miseria material y espiritual. Esto fue lo que venía. Ahora, ¿qué deseaba entonces? ¿Qué es lo que deseaba entonces? Alimento. ¿Qué es lo que deseaba? Alimento. Pero allá tenía en abundancia. ¿Y qué tenía en el mundo? Hambre. Hambre que nunca había tenido en su casa. ¿Qué más tenía? Bueno, quiero tocar algo sobre hambre. Dice que nadie le daba. Y él tenía una ley en su casa, una ley de Dios. Tenía una ley en su pueblo. Y esta ley se llama misericordia. Y él a la nación en donde fue a parar, no había ley de misericordia. Porque él conocía una ley que él en su país, él en su casa, tenía una ley de su Dios que decía: todo aquello que cae en el suelo lo dejarás para los pobres. Y aquí ni siquiera la comida que se le da a los cerdos le daban. ¿Puede usted ver la diferencia? ¿Qué felicidad es la que buscamos entonces? Deseaba vestido, estaba casi desnudo. ¿Qué fue lo en qué se fijó para darse cuenta que necesitaba vestido? Pues lo vistieron. Necesitaba calzado, desprotegido para todo. Y qué pena da andar sin zapatos. No se avanza cuando usted carece de calzado. Lo primero que hacen las personas que se pierden, que se extravían en accidentes y quedan vivos y pierden los zapatos, lo primero que hacen es hacer zapatos de algo, protegerse la planta de los pies para que puedan avanzar y no se detengan y no se hieran, porque una vez se hieren los pies ya no se puede avanzar porque se inflaman y se llenan de infección. Para terminar, resumamos aquí por el tiempo se me acabó, porque es importante que analicemos el regreso a casa. Hay muchos detalles también que son muy, muy importantes. Pero resumamos hasta aquí. Buscó el dinero y halló la miseria. Es triste. Buscó el dinero y halló la miseria. Segundo, buscó el placer y halló la pena. Tercero, buscó la libertad y halló la servidumbre, cosa que él jamás había vivido. No es lo mismo que usted haga la limpieza de su cuarto que la limpieza del cuarto de un extraño. No es lo mismo que usted lave los trastes en su casa que en la casa de un extraño.
No es lo mismo. Entonces buscó la libertad y halló la servidumbre. ¿A cuántos nos puede pasar esto? ¿A cuántos les pasa ya esto? Por casualidad usted no ha platicado con hermanos que por alguna razón tuvieron que dejar el ministerio, la iglesia, y no le han contado cuando están fuera cómo anhelan. Y renegaban porque la silla es muy dura. Y renegaban porque la iglesia es bien sencilla, es bien chiquita. Y renegaban porque era muy caliente y cayeron presos en un puerto. Y aquí renegaban porque era muy caliente. Repito y termino con esto. Cuando no valoramos, nos exponemos. Ese nos exponemos, puntos suspensivos. Él no valoró, ¿a qué se expuso? Usted no valora la iglesia, ¿a qué se expone? Usted no valora su casa, ¿a qué se expone? Usted no valora su trabajo, ¿a qué se expone? Usted no valora su familia, ¿a qué se expone? Usted no valora el privilegio, ¿a qué se expone? ¿Cuántos lloramos cuando ya hemos perdido un privilegio? Cuando volvemos en sí es que lloramos, mientras no. Porque mientras no volvamos en sí seguimos de eso. Pero cuando volvemos en sí, nos damos cuenta que no lo valoramos. Vamos a orar por si aún hay esperanza. Señor, perdónanos, porque cuántas cosas no valoramos. No valoramos la salud cuando la tenemos. No valoramos la abundancia cuando la tenemos. No valoramos la libertad cuando la tenemos. No valoramos el don cuando lo hemos tenido. Señor, hay tantas cosas. No valoramos el país en el que vivimos. No valoramos el carrito que tenemos, Señor. ¿A qué nos exponemos? No valoramos a nuestros hijos. No valoramos los ingresos que tenemos. Y hasta la iglesia que tenemos no valoramos muchas veces. Nos vamos en pos de la suntuosidad. Nos vamos en pos de la hojarasca que se predica. Y cuando ya estamos en estas circunstancias que hemos hablado de este joven, que buscando el dinero halló la miseria, que buscando el placer halló la pena y que buscando la libertad halló la servidumbre. Señor, perdónanos, porque hay tantas cosas, como en esta mañana se ha hablado, que tienen su origen y muchos no nos hemos preocupado por llegar al origen de esa insatisfacción. No hemos llegado al origen ni nos ha interesado saberlo. El origen de esa rebeldía, de esa tristeza por lo que no tenemos. Y no estamos conscientes de que nuestro anhelo de libertad no es la libertad legítima, sino la licenciosa. En una libertad donde estamos arriesgando hasta nuestra vida. Señor, ayúdanos. Por favor, sé propicio con nosotros, Señor. Ayúdanos a valorar lo que tenemos y no exponernos a algo tan desconocido como lo que experimentó este hijo, este joven. No midió consecuencias, solo se dejó ir por sus impulsos. Hermano, cuando usted
no tenga ese trabajo, quizás hasta entonces lo va a valorar. Cuando no tenga esa casita, se va a dar cuenta lo que es no tener techo seguro. Algunos hemos perdido y andamos errantes y no hallamos paz, porque cuando menos sentimos tenemos que volvernos a mover. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y si andamos así, volvamos en sí. Oiga, si andamos así como este joven, si anhelamos esas cosas, volvamos en sí. Pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a volver en sí. Pero lamentablemente, lo que hizo volver en sí a este joven fue cuando ya había sido desposeído de todo. Cuando él creyó, al igual que en su país, que había ley de misericordia para los pobres, que las gavillas que caen a tierra es porque Dios se preocupa por los pobres y no era alimento para hacerlo, eran gavillas. Y cuando estás en tu país, o sea, cuando estás en sus caminos, es posible que estés en un momento difícil, pero Dios hará que tus hermanos, como la orden dada por Booz, tira manojos, deja manojos enteros. Porque el hecho que estés pasando por momentos duros no significa que Dios no tiene cuidado de ti o no tiene cuidado de usted. Señor, que podamos reflexionar sobre esta porción, Señor, y que nos quede grabado en nuestro corazón que cuando no valoramos, nos exponemos. Padre, gracias por darnos este hermoso privilegio, porque valoramos, porque nos has dado un lugar donde congregarnos. Valoramos, Señor, que nos has dado una alabanza en la que se trata que no se parezca a lo que el mundo hace. Señor, queremos valorar también que se nos enseña tu palabra, este evangelio, como es, como está, como fue dejado. Señor, que podamos valorar aunque sintamos que causa un gran conflicto en nuestro interior. Que podamos estar conscientes como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Gracias. Gracias, Señor. Eres fiel. Eres fiel, Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado?